Dublineses, por James Joyce. Un encuentro. La persona que nos dio a conocer el lejano oeste fue Joe Dillon. Era poseedor de una pequeña colección de números atrasados de Pluck, de Halfpenny Marble y de Union Jack. Nos reuníamos todas las tardes después de la escuela en el traspatio de su casa y jugábamos a los indios. Él y el gordo Leo, su hermano menor, que era un ocioso, defendían el altillo del establo mientras nosotros intentábamos tomarlo por asalto o librábamos una verdadera batalla campal sobre el césped. Sin embargo, no importaba lo bien que lucháramos. Jamás ganábamos ni la batalla ni el sitio, y todo terminaba igual que siempre, con Joe Dillon celebrando con una danza de guerra su triunfo. Sus padres iban todas las mañanas a la misa de 8 en la iglesia de Gardiner Street, y el aura serena de Mrs. Dillon dominaba todo el recibidor de la casa. Pero él, comparado con nosotros, más pequeños y más tímidos, jugaba a lo salvaje. Cuando corría por el traspatio con una funda de tetera en la cabeza y golpeando una lata con el puño, parecía un auténtico indio y gritaba ¡Ya, yaca, yaca, yaca! De manera que nadie quiso creerlo cuando dijeron que tenía vocación de sacerdote. Sin embargo, era cierto. Entre nosotros esparció el espíritu del desafuero, y bajo su influjo todas las diferencias de cultura y de constitución física se echaron a un lado. Nos agrupamos unos de manera descarada, otros en broma y algunos casi con temor, y yo estaba en el grupo de estos últimos. Los indios de mala gana, que tenían temor de parecer alfeñiques y estudiosos. Las aventuras narradas en las novelas del oeste eran de por sí remotas, pero al menos abrían puertas para escapar. A mí me gustaban mucho más esas historias de detectives americanos donde de vez en cuando pasan chicas bellas, toscas y salvajes. A pesar de que no había nada malo en esas novelas y muchas veces sus intenciones eran literarias, circulaban en secreto en la escuela. Un día, el chapucero de Leo Dillon lo cogieron con un número de Halfpenny Marble cuando el padre Butler nos tomaba las 4 páginas de historia romana. Dillon, ¿esta página o esta? ¿Esta página? Pues veremos adelante. Apenas el día. Continúe. ¿Qué día? ¿Apenas el día levantó? ¿Usted estudió esto? ¿Qué es eso que tiene en el bolsillo? Todos los corazones dieron un salto cuando Leo Dillon entregó su magazine y pusimos cara de no romper ni un solo plato. Ceñudo, el padre Butler lo ojeó. ¿Y esta basura qué es? Dijo. El jefe Apache. ¿Acaso es esto lo que leen ustedes en lugar de estudiar historia romana? No me quiero encontrar más esta condenada basura en esta escuela. Imagino que el que la escribió debe ser un condenado plumífero que escribe esta bazofia para beber. Me asombra que muchachos como ustedes, tan educados, lean semejante cosa. Tal vez lo entendería si ustedes fueran alumnos de escuela pública. Muy bien, Dillon. Ahora se lo advierto muy seriamente. Aplíquese o... Semejante reprimenda, durante las sobrias horas de clase, menoscabó bastante la aureola del oeste y el rostro de Leo Dillon, abofado y confundido. Despertó en mí muchos escrúpulos todo esto. Sin embargo, apenas la moderadora influencia de la escuela quedaba atrás, comenzaba a sentir nuevamente el hambre de sensaciones desenfrenadas del escape que únicamente estas crónicas desmedidas parecían ser capaces de brindarme. Finalmente, la mimética guerrita por la tarde se volvió tan aburrida para mí como la rutina de la escuela por la mañana, porque lo que yo quería era correr aventuras reales. Sin embargo, las aventuras reales, pensé, no le suceden nunca a los que permanecen en casa. Hay que salir a buscarlas en tierras distantes. Las vacaciones veraniegas estaban ahí al doblar de la esquina cuando tomé la decisión de romper, aunque fuera por un día, la rutina escolar. Y así fue que Leo Dillon, un muchacho llamado Mahoney, y yo planeamos un día secreto. Cada uno ahorró 6 peniques. Nos encontraríamos en el puente del canal a las 10 de la mañana. La hermana mayor de Mahoney le escribiría una disculpa y Leo Dillon le diría a su hermano que dijese que él estaba enfermo. Estuvimos de acuerdo en ir por Wharf Road, que es la calle del muelle, hasta llegar a los barcos. Después cruzaríamos hasta el Palomar en la pequeña lancha. Dillon tenía mucho miedo de que nos encontráramos con el padre Butler o con alguien de la escuela, pero con mucha sensatez, Mahoney le preguntó que qué iba a hacer el padre Butler en el Palomar. Calmados, finalicé exitosamente la primera parte del complot haciendo una colecta de 6 peniques por cabeza, no sin antes enseñarles a ellos mis 6 peniques.
Estábamos un poco exaltados cuando hacíamos los últimos preparativos la víspera. Riendo, nos dimos las manos y Mahoney dijo: «Hasta mañana, socios». Dormí muy mal esa noche. Fui el primero en llegar al puente por la mañana, debido a que yo era el que vivía más cerca. Oculté mis libros entre la hierba crecida al fondo del parque y cerca del cenizal, donde no iba nadie, y caminé rápidamente malecón arriba. Era una mañana tibia de comienzos de junio. Entonces me senté en la albarda del puente a mirar mis delicados zapatos de lona que cuidadosamente blanqueé la noche anterior, y a contemplar los dóciles caballos que tiraban cuesta arriba de un tranvía lleno de trabajadores. Todas las ramas de los árboles que bordeaban la alameda estaban muy alegres con sus pequeñas hojas verde claro, y el sol se escurría entre ellas y tocaba el agua. Ya empezaba a calentarse el granito del puente y comencé a golpearlo con la mano al compás de una tonada que tenía en la cabeza. Me sentí muy bien. Llevaba allí sentado 5 o 10 minutos cuando vi que se aproximaba Mahoney con su traje gris. Estaba subiendo la cuesta con una sonrisa y se trepó por el puente hasta donde estaba yo. Nos quedamos allí esperando y mientras lo hacíamos sacó el tiraflechas que le hacía bulto en un bolsillo interior y me explicó todas las mejoras que le hizo. Le pregunté a Mahoney por qué lo había traído y me dijo que era para darles a los pájaros donde más les duele. Mahoney sabía hablar jerigonza, y frecuentemente cuando hablaba del padre Butler se refería a él como el mechero de Bonsen. Estuvimos esperando un cuarto de hora o más, pero así todo Leo Dillon no apareció. Mahoney finalmente se bajó de un brinco diciendo: «Vámonos. Ya estaba seguro yo que ese era un manteca». «¿Y sus 6 peniques?», pregunté. «Los perdió», respondió Mahoney, «y para nosotros es mejor. En lugar de 6 tenemos 9 peniques cada uno». Anduvimos por el North Strand Road hasta que llegamos a la planta de ácido muriático y allí, para coger a los muelles, doblamos a la derecha. Mahoney empezó a jugar a los indios tan pronto como nos alejamos de la gente. Persiguió a un grupo de niñas harapientas apuntándolas con sus tiraflechas, y cuando 2 andrajosos comenzaron de galantes a arrojarnos piedras, Mahoney propuso que les cayéramos encima. Me negué, diciéndole que eran muy pequeños para nosotros, y continuamos nuestro camino con toda la bandada de harapientos gritándonos «¡Cuá, cuá, cuáqueros!», creyendo que éramos protestantes, porque Mahoney, que era muy prieto, llevaba en su gorra la insignia de un equipo de cricket. Cuando llegamos a la plancha, planeamos sitiarla, pero fue un total fracaso porque para un sitio hacen falta por lo menos 3. Declarando a Leo Dillon un chapucero, nos vengamos de él y tratando de adivinar los azotes que le daría Mrs. Ryan a las 3 de la tarde. Después llegamos al río. Nos tardamos mucho por unas calles de bastante movimiento entre altos muros de mampostería, viendo funcionar las maquinarias y las grúas y en más de una ocasión los carretoneros, que nos gritaban desde sus crujientes carretas para activarnos. Cuando llegamos a los muelles ya era mediodía, y como parecía que los estibadores estaban almorzando, nos compramos 2 enormes panes de pasas y nos sentamos en unas tuberías de metal al lado del río para comerlos. Nos dimos gusto observando el tráfico del puerto, los inmensos veleros blancos que descargaban en el muelle de la orilla opuesta, las barcazas anunciadas desde la distancia por sus bucles de humo, la flota pesquera, parda, al otro lado de Ringsend. Mahoney dijo que sería una muy buena aventura enrolarse en uno de esos enormes barcos, y hasta yo contemplando sus mástiles vi, o imaginé, cómo poco a poco cobraba cuerpo ante mis ojos la escasa geografía que nos metían por la cabeza en el colegio. Daba la impresión de que casa y escuela se alejaban de nosotros y parecía que su influencia se evaporaba. Atravesamos el Liffey en la pequeña lancha, pagando porque nos pasaran acompañados por 2 obreros y un judío de baja estatura que cargaba con una maleta. Todos estábamos tan callados y serios que resultábamos casi solemnes, pero en una oportunidad durante el corto viaje nuestros ojos se cruzaron y soltamos la risa. Vimos al desembarcar la descarga de la hermosa goleta de 3 palos que habíamos visto desde el muelle de enfrente. Varias personas allí presentes comentaron que era un velero de Noruega. Caminé hasta la proa e intenté descifrar la leyenda que estaba inscrita en ella, pero como no lo pude hacer, volví a examinar a los marineros extranjeros para darme cuenta si alguno tenía los ojos verdes, ya que tenía todas mis ideas muy confundidas. Los ojos de los marineros eran grises, azules y hasta negros. Solo había un marinero, cuyos ojos se podían llamar con toda propiedad verdes, y era uno de gran estatura, que divertía a los espectadores en el muelle, gritando alegremente cada vez que las albardas caían. «¡Excelente! ¡Excelente!». Y nos fuimos lentamente hasta Ringsend, cuando nos cansamos de mirar.
El día se puso muy caluroso y unas galletas mohosas se estaban destiñendo al sol en las ventanas de las tiendas. Mahone y yo compramos chocolate y galletas, que comimos poco a poco mientras deambulábamos por las calles mugrientas en que habitaban los pescadores con sus familias. Por más que buscamos, no encontramos ninguna lechería, de manera que nos acercamos hasta un vendedor ambulante y compramos para cada uno una botella de limonada de frambuesa. Mahone, ya refrescado, persiguió un gato por un callejón, pero el animal huyó hacia un terreno abierto. Los dos estábamos muy cansados, y cuando pudimos llegar al campo nos dirigimos inmediatamente hacia una cuesta muy empinada desde cuyo tope logramos mirar el Duder. Ya se había hecho muy tarde y estábamos sumamente agotados para ejecutar nuestro plan de visitar el Palomar. Debíamos volver antes de las 4 o nuestra aventura se iba a descubrir. Compungido, Mahoney miró su tiraflechas y tuve que sugerir volver en el tren para que recuperara su alegría. Cuando el sol se ocultó tras las nubes, nos dejó con las migajas de las provisiones y los deseos marchitos. Los dos estábamos solos en el campo. Después de estar tendidos en la falda de la loma durante un rato sin pronunciar ni una palabra, vi un hombre que se aproximaba por el lado distante del terreno. Lo noté muy desganado, mientras mascaba una de esas cañas verdes que las jóvenes cogen para adivinar el porvenir. Subía la loma, poco a poco. Andaba con una mano en la cadera y con la otra sujetaba un bastón con el que golpeaba la hierba suavemente. En su traje verdinegro se veía chapucero, y lucía en la cabeza un sombrero de copa alta, de esos que llaman Jerry. Su bigote era cenizo, por lo que debía ser viejo. Nos echó una mirada rápida cuando pasó al lado de nuestros pies y siguió su camino. Lo seguimos con la mirada y nos dimos cuenta de que se viró y volvió sobre sus pasos, aunque no había caminado ni siquiera 50. Caminaba hacia nosotros poco a poco, golpeando siempre el suelo con su bastón, y lo hacía tan lentamente que pensé que estaba buscando alguna cosa en la hierba. Cuando llegó a nuestro nivel, se detuvo y nos dio los buenos días. Le respondimos el saludo y se sentó a nuestro lado en la cuesta poco a poco y con sumo cuidado. Comenzó hablando del tiempo, diciendo que haría un verano muy caluroso, pero agregó que las estaciones habían cambiado mucho desde su infancia, hace ya bastante tiempo. Habló de que el tiempo más dichoso es sin ninguna duda el de los días de escuela, y dijo que daría lo que fuese por ser joven de nuevo. Mientras hablaba de esas ideas, muy aburridas, por cierto, Mahoney y yo estábamos en silencio. Después comenzó a hablar de libros y de la escuela. Nos preguntó si habíamos leído las obras de Sir Walter Scott y de Lord Lytton, o los versos de Thomas Moore. Yo fingí haber leído todos esos libros de los que él estaba hablando, por lo que al final me dijo: «Ajá, me doy cuenta de que eres ratón de biblioteca, igual que yo. Ahora», agregó apuntando para Mahoney y que nos estaba mirando con los ojos bien abiertos, «este se ve que es distinto. Lo que le gusta es jugar, nada más». Comentó que tenía en su casa todos los libros de Lord Lytton y de Sir Walter Scott y jamás se cansaba de leerlos. Lógicamente, dijo, que hay varios libros de Lord Lytton que un chico menor no puede leer. Entonces Mahoney le preguntó que a qué se debía que no podían leerlos. Pregunta que me avergonzó y sobresaltó, porque sentí temor de que el hombre creyera que yo era tan bobo como Mahoney. Sin embargo, el hombre se sonrió. Me di cuenta de que tenía en su boca enormes huecos entre los dientes amarillentos. Nos preguntó entonces que quién de nosotros dos tenía más novias. Mahoney dijo ligeramente que tenía 3 muchachitas, y el viejo me preguntó cuántas tenía yo. Le contesté que ninguna. No me quiso creer y me dijo que estaba seguro de que debía tener al menos una. Guardé silencio. Contésteme, dijo Mahoney, parejero al hombre. ¿Y usted cuántas tiene? El anciano sonrió como antes y dijo que cuando él tenía nuestra edad tenía montones de novias. Todos los jovencitos, dijo, tienen novias. Me pareció que su actitud sobre este particular era extrañamente liberal para un hombre mayor. Para mí, que era razonable lo que decía de los chicos y de las novias. Pero me molestó escucharlo de su boca y me pregunté por qué en una o dos ocasiones le darían tembleques, como si sintiera miedo por algo o como si repentinamente tuviera escalofrío. Me di cuenta mientras hablaba de que tenía un buen acento. Comenzó a hablarnos de las chicas, de lo suave que tenían las manos y el cabello, y de cómo no todas eran tan buenas como aparentaban si uno no sabía a qué atenerse. Dijo que nada le gustaba tanto como mirar a una joven hermosa, con su lindo cabello sedoso y sus manos blancas y suaves. Me pareció que estaba repitiendo algo que había memorizado, o que, atraída por las palabras que estaba diciendo, su cabeza daba vueltas en una misma órbita una y otra vez.
En ocasiones hablaba como si hiciera alusión a hechos que conocía todo el mundo. Otras bajaba la voz y hablaba enigmáticamente, como si nos estuviera contando un secreto que no quería que ninguna otra persona escuchara. Una y otra vez repetía sus frases, variándolas y dándoles vueltas con su voz monótona y aburrida. Mientras lo escuchaba, seguí mirando hacia el bajío. Hizo una pausa en su monólogo después de un largo rato. Lentamente se puso en pie diciendo que nos tenía que dejar por 1 o 2 minutos, más o menos, y, sin cambiar yo la dirección de mi mirada, lo vi alejarse poco a poco camino del extremo más cercano del terreno. Cuando se fue nos quedamos callados. Después de unos minutos de silencio escuché que Mahoney decía: «Mira para eso. Mira lo que hace ahora». Como ni miré ni alcé la vista, Mahoney exclamó nuevamente: «Pero mira para eso. ¡Qué viejo más extravagante!». «Si nos pregunta el nombre», dije, «yo me llamo Smith y tú te llamas Murphy». Y guardamos silencio. Todavía estaba considerando si marcharme o quedarme cuando el viejo volvió y de nuevo se sentó junto a nosotros. Apenas el anciano se había sentado, cuando Mahoney, viendo otra vez el gato que se le había escapado anteriormente, se puso en pie de un salto y se fue tras él corriendo a campo traviesa. El anciano y yo presenciamos la cacería. El gato se escapó, nuevamente, y Mahoney comenzó a lanzarle piedras a la cerca por la que subió. Cesando en su empeño, comenzó a deambular errático por el fondo del terreno. El viejo me habló después de una pausa. Me comentó que mi amigo era un chico muy travieso y me preguntó si en el colegio no le daba una buena. Casi estuve a punto de decirle que no éramos estudiantes de la escuela pública para que nos diera una buena, como él decía, pero guardé silencio. Comenzó a hablar sobre la forma de castigar a los jóvenes. Su mente, como imantada nuevamente por lo que estaba diciendo, daba la impresión de que daba vueltas y más vueltas lentas en torno a su nuevo eje. Comentó que cuando los muchachos eran de esa manera se les tenía que dar una buena y darles muy duro. Cuando un chico salía malo y travieso, lo único que le hacía bien era una buena paliza. No eran suficientes un manotazo o un tirón de orejas, lo que pedía una buena paliza en caliente. Su ánimo me asombró, por lo que instintivamente miré su rostro. Cuando lo hice, encontré su mirada. Dos ojos color verde botella que me estaban mirando debajo de una frente fruncida. Desvié la vista nuevamente. El viejo continuó con su monólogo. Daba la impresión de que había olvidado su liberalismo de hace poco. Comentó que si él encontraba a un jovencito conversando con una jovencita o teniendo novia, lo azotaría y lo azotaría, y que eso le iba a enseñar a no andar charlando con chicas. Que si un muchacho tenía novia y mentía, le daba una paliza como jamás le habían dado a nadie sobre la tierra. Dijo que no había nada en el mundo que le gustara más. El anciano me describió, como si estuviera revelando un misterio barroco, cómo le daría una paliza a semejante mocoso. Dijo que esto le agradaba a él más que nada en el mundo, y su voz, mientras monótona, me guiaba a través del misterio. Se hizo cariñosa como si me suplicara que lo comprendiera. Entonces esperé a que hiciera otra pausa en su monólogo, y repentinamente me puse en pie. Por temor a que mi agitación me traicionara, tardé un momento, fingiendo que me estaba arreglando un zapato, y después diciendo que me tenía que marchar. Le di los buenos días. Calmado, subí la cuesta, pero mi corazón latía con mucha rapidez por el miedo a que el viejo me cogiera por un tobillo. Me volví al llegar a la cima y sin mirarlo grité a campo traviesa: «¡Murphy!». En mi voz había un forzado dejo de fanfarronería y me avergoncé de una treta tan burda. Antes de que Mahoney me viera y respondiera con otro grito, tuve que gritar nuevamente. Mi corazón latía con mucha fuerza mientras él corría hacia mí a campo traviesa. Mahoney corría como si viniera a ayudarme, y me sentí un penitente lleno de arrepentimiento, porque en mi interior siempre había sentido un poco de desprecio por él.